Alba, voy a aprovechar y pedirte para que expliques un poco el formato de ese trabajo, que no es un trabajo convencional, digamos, y que es algo que queremos de alguna forma promocionar en Latinoamérica también, que la gente que, o sea, que tenga interés en hacer el Residence Corner, y así explícalo o sea, cómo te llegó la idea, cómo nació todo eso, para que sepan cómo es, ¿ok? Vale, sí, pues nada, buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches desde España, que aquí es la 1 de la mañana. Nada, pues el Residence Corner es un manuscrito pequeño que se hace a través de un caso clínico que se presenta sobre, pues, por ejemplo, fístula anal, en este caso diverticulitis aguda, y presentando ese caso clínico se intenta responder a entre 4 y 5 preguntas simples, revisando una bibliografía pues actualizada. La bibliografía creo recordar que son 12 artículos, si no me falla la memoria, y al final de toda esa revisión pues hay que sacar unas conclusiones y hay que establecer un algoritmo un poco pues eso de cara a los residentes de cómo actuar en ese tipo de pacientes. Ok. Explica también, Alba, Sí. en qué etapa estás de tu formación y cómo viene o sea, cómo viene tu fines de formación. Bueno, pues nada, yo terminé la residencia hace 3 años. Desde entonces estoy trabajando en el Hospital de la Princesa en la unidad de cirugía colorectal y ahora estoy pendiente de a ver si hago el fellow de cirugía colorectal, que sería como el siguiente paso a dar. Ok. Y En eso. una semana tengo la entrevista, así que a ver si hay suerte. Ah, ok, ok. ¿Y eso que estás haciendo en Bilbao, que es una rotación nomás? Sí, es una parte de un máster, que había una parte teórica virtual y luego había que completarla con un mes de prácticas. Y bueno, estoy aprovechando ahora, que nada, me quedan 3 días aquí. Ok, muy bien, podemos empezar entonces. Agradecer primero que nada a Gustavo, que está ahí conectado, Gustavo Rossi del Hospital Italiano de Buenos Aires, que va a ser el comentador experto, y la doctora Alba Bonito, que es del Hospital de la Princesa de Madrid. Alba, ya sé que ya lo comentaste, pero hay gente que recién se conectó. Alba hizo el gentil gesto de conectarse a la 1 de la mañana, pobrecita, por lo cual te vamos a dar una estrella al final de la mesa y bueno, agradecerle nomás. Yo ya había escuchado esa charla de Alba, sé que es algo de su interés y la verdad que me interesó mucho y bueno, la verdad que fue una feliz coincidencia que hubiera publicado eso en el Residence Corner. Y bueno, nada, te invitamos para que hables acá y nos convenzas cómo que tenemos que tratar los pacientes con diverticulitis aguda a partir de hoy. Bueno, la pantalla es toda tuya. Vale, pues nada, muchas gracias. ¿Veis la pantalla? Aún no. No. Vale, ahora. Ahí, Ahora sí, ¿no? sí. Perfecto. Perfecto. Vale, bueno, pues nada, primero muchas gracias por invitarme a presentar este artículo que nos publicaron en DCR. Gracias a la revista también por aceptarlo y publicarlo. Y bueno, nada, soy Alba Correa, ya como me ha presentado Rodrigo, adjunta ahora actualmente en el Hospital de la Princesa en Madrid. Este es el artículo del que vamos a hablar. Como he comentado antes, pues es un tipo de artículo especial dentro de la revista DCR que se enfoca un poco a establecer cuál es el algoritmo de tratamiento y diagnóstico sobre diferentes patologías. En este caso, entre la doctora Blanco Terés y yo, realizamos esta revisión con la idea de contestar a preguntas que nos hemos hecho y nos seguimos haciendo sobre esta patología con una evidencia actualizada. Las 4 preguntas que vamos a responder durante este artículo que hemos respondido son ¿qué pacientes son adecuados candidatos para el tratamiento ambulatorio? ¿Cuándo se recomienda el tratamiento sin antibioterapia? Que es el principal punto donde vamos a enfocar la charla.
cómo se pueden evitar futuros episodios y si está recomendada la cirugía programada en casos de diverticulitis aguda no complicada. Después de responder a estas 4 preguntas, enseñaremos un poco el algoritmo, la conclusión a la que llegamos con nuestro artículo. Entonces empezamos. Respondiendo a la pregunta de qué pacientes son adecuados candidatos para el tratamiento ambulatorio, en el 2014 se publicó el estudio DIVER-Trial por el grupo español del Dr. Biendo, en el que se aleatorizaban pacientes entre tratamiento ambulatorio con antibioterapia versus tratamiento hospitalizado con antibioterapia intravenosa. A la luz de los resultados de este artículo, que eran bastante prometedores en cuanto a que no había mayores tasas de complicación, incluso había un ahorro del gasto sociosanitario, se empezaron a realizar más estudios a este respecto y se empezó a incluir la recomendación de que en pacientes seleccionados se podía tratar de forma ambulatoria la diverticulitis aguda no complicada. Y de esa forma se recoge en las guías internacionales de la OMS desde el 2020, también en las guías europeas y en las guías americanas. Y en resumen, ¿qué pacientes son aquellos que se van a beneficiar o que se pueden tratar de forma ambulatoria? Pues podríamos decir que de todos los artículos que se han revisado, de todos los ensayos y estudios que se han hecho, serían pacientes inmunocompetentes, que tengan buena tolerancia oral, que tengan un buen control del dolor mediante analgesia oral y sobre todo se incide bastante en que hay que hacer una reevaluación clínica en algún momento durante los 7 primeros días tras el diagnóstico. Esta evaluación puede ser por teléfono, puede ser en consultas, puede ser mediante analítica y consultas, pero son unos pacientes que tenemos que seguir de cierta forma durante los primeros días. Al hilo de que estábamos empezando a tratar a estos pacientes de forma ambulatoria, nos planteamos cuándo se recomienda el tratamiento sin antibioterapia, porque estamos tratando a los pacientes de forma ambulatoria con antibiótico en casa, pero también se ha estudiado que la fisiopatología de la diverticulitis quizá no es lo que sabíamos hasta la fecha, ya no es tanto una patología por una microperforación, sino que se está investigando en que puede ser más una patología inflamatoria. Entonces, con estas nuevas investigaciones, en el 2007 se publicó el primer artículo en el que se describía el tratamiento sin antibioterapia de pacientes con diverticulitis aguda no complicada. Este artículo fue llevado a cabo por el grupo sueco y se trata de un estudio retrospectivo. En el se analizaban los pacientes valorados durante un periodo de tiempo y se veía que no había habido diferencias en cuanto a la tasa de complicaciones entre pacientes tratados con y sin antibioterapia. No había habido más necesidad de cirugía ni de drenajes percutáneos. Desde el 2007 hasta la fecha actual se han hecho bastantes estudios retrospectivos, pero únicamente se han hecho 4 ensayos clínicos, que serían el primero que vemos aquí, que se publicó en el 2012 por el grupo sueco del grupo ABOT, el que vemos más abajo, que se publicó en el 2017, todos ellos ensayos clínicos randomizados. Después pondré una tabla en la que los explicamos un poquito mejor. También este sería del grupo de los Países Bajos. Y últimamente, justo en el 2021, se han publicado 2 ensayos clínicos randomizados al respecto. El que vemos arriba, el estudio Dynamo, es un estudio español y es el primero en el que el tratamiento tanto con antibiótico como sin antibióticos se realiza de forma ambulatoria. Entonces aquí estamos uniendo la primera parte del tratamiento ambulatorio con el tratamiento sin antibioterapia. Y el estudio que vemos abajo es un estudio en el que compara placebo frente a antibiótico, también del 2021. Entonces, vemos aquí en esta tabla, comparamos los estudios del 2012 y del 2017. Vemos que la intervención que se realiza en ambos estudios son similares, fluidoterapia IV versus antibioterapia IV. En el del 2012 no especifica qué tipo de antibioterapia. Ninguno de los grupos de pacientes tiene tratamiento ambulatorio y podemos ver que los criterios de inclusión pues son pacientes mayores de edad, que no tengan fiebre y que no tengan ni leucocitosis ni elevación de la PCR.
sin dar unas cifras claras. Dentro de los criterios de exclusión, pues indica que pacientes con diverticulitis complicada no estarían recomendado evitar el uso de antibióticos. Pacientes con tratamiento inmunosupresor, embarazadas y todos aquellos con signos o síntomas de sepsis o de SIS, fiebre, mal estado general o peritonitis. En el estudio del 2017 vemos que ya sí que nos hacen unas recomendaciones, ya sí que nos dicen qué antibiótico utilizan, amoxicilina clavulánico o ciprofloxacino metronidazol según alergia, 10 días y los 2 primeros días el tratamiento sería IV. Únicamente hacen tratamiento ambulatorio en el grupo sin antibioterapia, porque como vemos en el grupo con antibioterapia, el primer tratamiento se hace intravenoso. Aquí únicamente los criterios de inclusión son diverticulitis aguda, Hinchey 1A o 1B, y como criterios de exclusión son un poquito más estrictos. La existencia de episodios previos de diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, asa mayor a 3, volvemos a insistir en inmunocomprometidos con tratamiento inmunosupresor, esa sospecha clínica de bacteriemia o de sepsis, y aquí añaden que haya habido un tratamiento antibiótico en las 4 semanas previas para que los resultados no se vean alterados. Disculpen. En el estudio del 2021 de la doctora Mora, vemos que el grupo de antibioterapia es igual a amoxicilina clavulánico y en el grupo sin antibioterapia sí que indican que la alternativa serían antiinflamatorios. Aquí tenemos en todos los grupos tratamiento ambulatorio, siempre y cuando el paciente tenga buen control sintomático. Y en cuanto a los criterios de inclusión, pues son un poco más estrictos de lo que hemos visto hasta ahora. En cuanto a la edad, que sería entre 18 y 80 años, que no exista tratamiento antibiótico en las 2 semanas previas, ausencia de comorbilidades y nos indican unos criterios de inclusión clínicos. El paciente puede incumplir los siguientes aspectos, pero solo puede tener uno de los siguientes: temperatura mayor de 38 o menor de 36, leucocitosis o leucopenia, frecuencia cardíaca mayor a 90, taquipnea o la PCR mayor a 15. Y los criterios de exclusión pues sería incumplir uno de estos puntos, que la paciente estuviese embarazada, episodio previo de diverticulitis, insistimos otra vez en enfermedad inflamatoria intestinal, mal control del dolor o la presencia de SIRS. Disculpen. En el último artículo, el artículo que compara tratamiento antibiótico versus placebo, el tratamiento sería cefuroxima y metronidazol o amoxicilina clavulánico, vemos que no se ambulatoriza ninguno de los dos grupos y como criterios de inclusión únicamente que la diverticulitis no sea complicada. Y en cuanto a los criterios de exclusión, vemos que también vuelven a insistir en la clínica, un poco similar al estudio de la doctora Mora, presencia de fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia, tratamiento esteroideo, inmunomoduladores y tratamiento con AINE en los 7 días previos. Perdón un segundo. Disculpen, que la alergia por aquí. Vale, entonces, con estos ensayos clínicos, bueno, con algunos de estos ensayos clínicos y con estudios retrospectivos, se habían publicado diversos metaanálisis, pero hasta la fecha no se había publicado ninguno solo con los ensayos clínicos randomizados. Y este año, a principios de este año, disculpen, a principios de este año se nos ha publicado, junto con el doctor Cerdán, la doctora Blanco y el doctor Biondo, este metaanálisis, en el que comparamos los 4 ensayos clínicos de los que hemos hablado.
Analizamos 5 puntos: la tasa de readmisión, definida, como ven aquí, como la necesidad de reingreso. En el estudio Dynamo, como los pacientes no ingresan de entrada, la readmisión fue definida como la necesidad de una nueva consulta en urgencias. Vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas. Analizamos si había diferencias en cuanto al cambio de estrategia, es decir, la necesidad de antibioterapia, que tampoco se vio. La necesidad de intervención urgente, definida como la necesidad de cirugía o drenaje, que tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. La presencia de empeoramiento, como aparición de absceso, perforación o fístula, sin diferencias. Y por último, la presencia de diverticulitis persistente, que solo se analizó en 2 artículos, pero tampoco resultó significativa. Entonces, podemos decir que con unos criterios de inclusión de los que hablaremos después con el algoritmo, el tratamiento sin antibioterapia de los pacientes diagnosticados de diverticulitis aguda no complicada parece seguro. Seguimos con las preguntas de nuestro artículo, nos quedan 2, sobre cómo se pueden prevenir, cómo se pueden evitar futuros episodios. Pues analizamos para el Residence Corner el papel de la mesalamina, viendo esta revisión de la Cochrane, cuya conclusión es que la mesalamina no evita las recurrencias, como podemos ver aquí evaluando todos estos artículos, y con este segundo metaanálisis, que es del 2016, vemos que aunque no demuestra una reducción de la recurrencia de los episodios, sí que demuestra que los pacientes tienen cierta mejoría en los síntomas intercurrentes. También analizamos cuál era el papel de la rifaximina, que es el otro tratamiento del que solemos hablar para evitar la recurrencia y para evitar los síntomas intercurrentes. Y según este metaanálisis, vemos que mejora la sintomatología y que evita que haya más complicaciones, ¿vale? Que si el paciente tiene nuevos episodios de diverticulitis, estos no sean tan complicados. Volvemos a que no evitan las recurrencias, pero sí que evitan un poco la sintomatología. ¿Cuál sería la pauta de administración de la rifaximina? Pues bueno, sería ciclos de 7 días al mes en una dosis de 400 miligramos 2 veces al día. E insistimos que no ha demostrado mejorar las tasas de recurrencia, pero sí que ha demostrado ser una buena herramienta para el control sintomático y para la prevención de complicaciones tras un primer episodio. Y por último, la última pregunta que queremos responder en nuestro Residence Corner pues es si está recomendada la cirugía programada en casos de diverticulitis aguda no complicada. Para ello revisamos este artículo publicado en el 2016, que es un estudio retrospectivo realizado en Washington, en el que analizan pacientes diagnosticados de diverticulitis y ven si han sido operados de forma programada o urgente. Y ven una tendencia con una clara disminución del número de cirugías selectivas en los últimos años, habiendo eliminado esa necesidad de cirugía o esa indicación de cirugía por el número de episodios previos y por la edad. Y dado que tenemos un desconocimiento de cuál va a ser la evolución de las recurrencias y de si los pacientes van a tener más episodios de diverticulitis, y viendo sobre todo que entre el 80 y el 90% de las cirugías urgentes son en el episodio inicial, las conclusiones de este artículo es que la cirugía electiva debe ser individualizada y que a favor de esta cirugía pues nos encontraríamos pacientes que han tenido múltiples episodios que han requerido hospitalización, síntomas persistentes y sobre todo que el paciente entienda que la decisión de operarse de forma programada no es una decisión baladí. Entonces lo dejamos con toda esta información para hablar con el paciente y un poco a criterio entre el paciente y el cirujano, pero que no es una cirugía que tengamos que andar recomendando a todo el mundo que ha tenido una diverticulitis aguda no complicada. Entonces, con toda esta información que hemos ido analizando a lo largo del artículo, pues el algoritmo al que llegamos, un poco resumen del Residence Corner, sería que en todo paciente diagnosticado de diverticulitis aguda no complicada, tenemos que decidir si vamos a hacer manejo ambulatorio u hospitalización.
Realizaremos un manejo ambulatorio si el paciente es joven, no tiene comorbilidades graves, tiene buen control del dolor y buena tolerancia oral, ¿vale? Si no se cumplen estas condiciones o el paciente tiene edad avanzada, comorbilidades graves, necesita ese tratamiento intravenoso porque tiene náuseas, vómitos, mal control del dolor o hay signos clínicos como fiebre o leucocitosis, recomendamos la hospitalización. Si hemos decidido el manejo ambulatorio, nos tenemos que preguntar si este paciente necesita antibióticos o no. ¿Cuándo vamos a indicar antibióticos? Pues pacientes mayores de 80 años, sería nuestra recomendación, con comorbilidades graves o con presencia de fiebre, taquicardia o leucocitosis. Y no administraríamos antibióticos pues en pacientes jóvenes, menores de 80 años y pacientes sanos. Y por último, un poco de cara al seguimiento de estos pacientes y las recomendaciones en consulta, pues tras la resolución de este episodio no complicado, aunque no lo nombramos durante el artículo del Resident Corner, pues por las últimas revisiones y los últimos estudios, si no hay una colonoscopia reciente, habría que indicar esa colonoscopia al paciente. Si hay episodios repetidos, síntomas persistentes, inmunosupresión o el paciente lo decide, tendremos que considerar una cirugía electiva. En cuanto a la prevención de recurrencia, no hemos encontrado que haya ninguna medicación que la evite, pero sí que podemos evitar o mejorar esos síntomas pues con rifaximina, mesalazina y una dieta rica en fibra. Bueno, muchas gracias y lo siento por las interrupciones. No, nada, gracias, Alba. La verdad que yo ya conocía esta charla tuya y la verdad que es muy interesante. Nosotros tenemos bastante diverticulitis aguda acá en San Pablo y por eso un poco el interés. Voy a aprovechar y pasar de una la palabra a Gustavo, que estudia hace mucho tiempo el manejo de la enfermedad diverticular complicada y también un poco la no complicada y bueno, y vamos a solucionar preguntas. En general la gente prende la cámara y hace preguntas acá, por lo cual te agradezco de antemano por quedarse un cachito más con nosotros para responder preguntas. ¿Sí? Gustavo, por favor. Bueno, gracias Rodrigo. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Alba, por la iniciativa de tomar esta muy buena parte de la revista de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales para enfocarte en estudiar un tema que, como decía Rodrigo, en esta parte de Latinoamérica es una patología sumamente prevalente y que en algún momento nosotros también en nuestra institución en Buenos Aires hemos tratado de poner el foco en el estudio de lo que es la enfermedad diverticular en otra instancia, ¿no? En nuestro caso, lo que es la enfermedad diverticular complicada. Yo quizás voy a tratar de enfocarme en mi comentario tocando, como bien vos dijiste, que creo que es lo más jugoso de tu editorial, que es en esto de pensar en tratar o no con antibióticos a los pacientes, que creo que es el punto central de tu presentación. Y lo primero que quiero enfatizar es esto que quizás los cirujanos no tenemos muy arraigado, que para nosotros, o para la gran mayoría, todavía la diverticulitis aguda sigue siendo solamente una entidad netamente infecciosa y que tenemos que darle lugar al comportamiento o a este aspecto inflamatorio que tiene en sí misma la enfermedad diverticular. Y yo trataba de hacer un paralelismo en base a lo que es tu presentación y cómo a lo largo de las últimas décadas el tratamiento de la enfermedad diverticular o de la diverticulitis aguda ha ido tratando de individualizar en cada población cuál sería el tratamiento que menos morbilidad traiga, que mejor optimice los recursos, que menos agresivo sea. Y digamos, en el caso particular nuestro tratamos de estudiar lo que era el paciente que tenía una peritonitis diverticular, cuáles eran los posibles candidatos que se podían beneficiar de no resecar esos pacientes, y en nuestra experiencia y en algunos otros grupos hemos visto que
hasta en un 80-85% de las veces uno lo puede resolver muy bien. En esta misma revista, en Disease de Colon and Rectum, se ha publicado también series de casos en donde pacientes que presentan neumoperitoneo han sido tratados con manejo conservador, y en este caso puntual de ustedes, cómo tratar de individualizar cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar con antibióticos y cuáles no. Por lo tanto, creo que en estos 3 escenarios lo más importante, y creo que vamos a coincidir, es que la palabra más importante es seleccionar a los pacientes adecuados para cada población, o para, en este caso, lo que vos presentás, cuáles son los pacientes que pueden llegar a evitar el tratamiento antibiótico. Y yo pienso que quizás esto choca un poco contra todos los preconceptos que tenemos. Paciente con diverticulitis tiene que tener antibióticos, y quizás creo que uno de los problemas más importantes, y creo que ustedes en la discusión de su editorial lo plantean, es que quizás la diverticulitis aguda no complicada no tiene elementos patognomónicos que la distingan, porque la leucocitosis puede estar o no estar, la elevación de la PCR puede estar o no estar, y también el engrosamiento del colon o la grasa pericolónica inflamada está en la mayoría de los casos que tratamos. Entonces creo que quizás eso es lo difícil para la mayoría de la comunidad colorectal, identificar cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar, o cuáles son los que, digamos, en general todos van a instaurar un tratamiento antibiótico. Entonces, cuando vos haces tu algoritmo, en general uno podría decir que el paciente que uno podría evitar darle antibióticos es el que reúne las características que vos comentaste, y en general va a ser el paciente que se puede manejar en forma ambulatoria. Yo quisiera preguntarte si han encontrado algún criterio para, a pesar de que el paciente, por alguna comorbilidad o por algún otro criterio de los que vos mencionaste, puede ser manejado en forma intrahospitalaria, el paciente requiere internación, y así todo evitar de un tratamiento antibiótico que, en base a los comentarios que vos hiciste, uno podría evitarlo. Esa es una pregunta. Perdón, la pregunta sería si podemos hospitalizar al paciente sin antibioterapia y vigilarle. Exacto. Agua, antes que respondas, por favor, deja de compartir pantalla, por favor. Ay, sí, vale. Ya está, gracias. Gracias. Vale, pues la verdad es que no nos lo hemos planteado, porque sería como una vuelta atrás. Es decir, si ya estamos tratando a los pacientes de forma ambulatoria, pacientes que están, que previamente cumplían criterios, pues eso, que eran jóvenes, que no tenían patologías graves como diabetes, insuficiencia renal, plantearnos hospitalizarles por darles un tratamiento sin antibioterapia sería, pues eso, dar un paso para atrás. Entonces hemos preferido, pues, de esos pacientes que ya tratamos de forma ambulatoria, supraseleccionar o seleccionar aún más con unos criterios clínicos y analíticos cuáles se pueden beneficiar aún más y evitarles el antibiótico. Bien. Perdón, Fue una de Gustavo. las dudas cuando empezamos a plantear esto en nuestro hospital. Había, porque sí que lo estamos haciendo y nos consta que en otros hospitales también, hay algunas dudas, y había algunos compañeros que decían: Jolín, pero vamos a tener cuidado y vamos a ingresarles sin antibioterapia. Pero viendo los resultados de los últimos estudios, pues nos echamos para adelante y dijimos, pues vamos a seguir. Eso iba a preguntar, ¿hubo resistencia del equipo? Porque me imagino que eso se tornó rutinario en su hospital, ¿no? Sí, se ha ido tornando más rutinario. Al principio costaba más y era como, ¿dónde están los pacientes que antes venían muchísimos con diverticulitis? Ahora no viene nadie. Pero poco a poco se ha ido estableciendo como normal. Y luego, hablando con otros compañeros y con otros hospitales en España que se está haciendo, también al principio cuesta. Pero bueno, se está haciendo. Perdón, Gustavo, sí. No, el comentario mío tenía que ver con lo que vos estabas entrando por ahí, Rodrigo, te quiero preguntar, Alba, en Europa, ¿cómo ves la adopción de esto? ¿Y cuál crees que es la mayor resistencia
para que en otros lugares del mundo se empiece a pensar en que hay pacientes que pueden llegar a evitar el tratamiento antibiótico innecesario, en definitiva? Pues mira, justo hemos llevado a cabo una encuesta a nivel nacional y también han contestado algunos compañeros de Europa y de Latinoamérica, pero tengo los resultados justo de a nivel nacional. Y han contestado como 130 personas que representan unos 57 hospitales de España, y solo 15 hospitales hacen tratamiento sin antibioterapia. ¿Vale? O sea, que sería como un 20% de los hospitales adoptan el tratamiento sin antibioterapia. Y a los que contestaban que no, les hacíamos la pregunta, ¿por qué? Si no se puede, si es difícil por el funcionamiento del hospital, al final tienes que pedir permisos para pasar comités éticos. Si es porque realmente no crees que haya evidencia, o porque no tienen un protocolo establecido, porque hay muchas veces que no hay un protocolo establecido, cada uno hace un poco pues, su buen hacer, ¿vale? Sin un protocolo. Y la verdad que las respuestas ha sido como un tercio porque no creen que haya evidencia, un tercio porque ven dificultades por burocráticas y de funcionamiento del hospital, y otro tercio porque o bien no llevan ellos el control, lo llevan más en el servicio de urgencias, o porque no hay un protocolo establecido y es difícil ponerlo. Gustavo, déjame pasar un poco la palabra a los demás y quédate ahí porque quiero escuchar tu opinión. Edgardo, gracias por conectarte. Y bueno, comentario, pregunta, porfa. Hola, buenas tardes a todos. Primero felicitarte por tu excelente presentación y revisión. Tengo dos dudas. Uno, la primera duda es, si le llegaba un paciente con diverticulitis no complicada, sin leucocitosis, tolerando la vía oral, con un buen nivel, sin comorbilidades, con un buen nivel, candidato a no darle antibiótico, ¿por ahí mismo le daban mesalazina o le daban rifaximina para que se fuera para la casa inmediatamente? ¿O eso lo decidían en una cita de control, en una segunda cita de control? Esa es la primera. Y la segunda, que yo creo que hay suficiente evidencia que hay dos tipos de diverticulitis no complicada y que probablemente esto debe llevar a una subdivisión del Hinchi, o sea que probablemente hay que ese Hinchi 1A, probablemente hay que subclasificarlo porque hay dos tipos de diverticulitis no complicada, que una se maneja de una manera y la otra de otra manera. Esas son mis dos preguntas. Y gracias. Gracias. Respecto a cuándo se decide el tratamiento, si se da mesalazina o no, el tratamiento lo decidimos en la urgencia según vemos al paciente. Aquí normalmente lo ve el residente, pues consulta con los adjuntos y decidimos pues, con el que está de guardia y siguiendo el protocolo si se va con antibiótico o sin antibiótico. La mesalazina o la rifaximina, eso lo ponemos o lo planteamos en la consulta de seguimiento. Hacemos una consulta telefónica a las 24 horas, otra presencial a las 48 con una analítica, y como a la semana del diagnóstico aproximadamente, según disponibilidad, vemos al paciente. Decidimos si necesita colonoscopia o no, y según los síntomas que vaya teniendo, pues decidimos si se le da. O sea, de entrada no se le da a todos los pacientes. Y perdón, la segunda pregunta, ya, lo de los dos tipos de diverticulitis. Pues sí, quizás la clasificación radiológica de NEF, que tiene el punto de NEF 0, también puede ayudar un poco a diferenciarlos. Y a lo mejor estamos también planteando si marcadores analíticos u otros marcadores radiológicos nos pueden ayudar a diferenciar qué pacientes se pueden beneficiar y qué pacientes pues necesitamos un seguimiento más estrecho y necesitamos ese antibiótico. Alba, antes que Ricardo te pregunte, hay una pregunta en el chat de Lorna Castro de Costa Rica y pregunta si lo manejamos ambulatoriamente sin antibióticos, ¿cuánto tiempo das de máximo para empezar con los antibióticos si el paciente no mejora clínicamente? Como hacemos la revisión telefónica que he dicho y luego a las 48 horas, pues en esas 48 horas lo decidimos. Si llamamos por teléfono y el paciente dice que tiene mucho dolor o que tiene fiebre, que se encuentra mal, le decimos que vaya a urgencias antes, y si no, esperamos a la revisión de las 48 horas. Si la analítica está peor o clínicamente ha empeorado, ahí decidimos el antibiótico. Ok.
Ricardo, prende tu micrófono y pregunta. Buenas noches a todos. Más que pregunta es un comentario. Los países limítrofes de Bolivia todos comentan que tienen una alta incidencia de diverticulitis. Y era lo que le quería comentar a Alba, que a veces la evidencia tiene un tercer actor que es el medio ambiente, que tiene una acción diferente sobre la evidencia. Trabajo en un hospital de referencia nacional que está en La Paz, a 3.600 sobre el nivel del mar, 20 años, un poco más. Y la cantidad de episodios de diverticulitis que vemos es casi nulo. En la población que vive en la altura, básicamente la enfermedad diverticular se manifiesta por sangrado digestivo, en una proporción de 8 a 10 a 1. En los últimos años sí hemos comenzado a ver episodios que son sumamente raros en nuestra población, pacientes más jóvenes. En este sentido, es un hospital dependiente del trabajo de cada asegurado, nosotros le llamamos así, y nos es un poco difícil salir de nuestra norma de lo establecido. Los internamos para controlar que no tengan un abdomen agudo. Nuestra conducta siempre es expectante hasta que no hay un signo de que tenemos que resolver quirúrgicamente el cuadro. Siempre usamos antibiótico, usamos metronidazol y una cefalosporina de tercera generación desde el ingreso y la confirmación o fuerte sospecha clínica de enfermedad diverticular de grado inicial y que causa dolor abdominal. Nos es difícil pensar en este tipo de población en un tratamiento ambulatorio por el tipo de población que tenemos. Quizás en la práctica privada sea un poco más fácil por el tipo de educación, el tipo de información que tiene el paciente para aceptar un procedimiento alternativo, una cirugía y una internación. Quería felicitarte una vez más y ponerlos en contexto que viviendo Brasil, siendo Argentina, Perú, Chile, países limítrofes con nosotros, donde no hay mayor diferencia racial que pueda determinar una diferencia en la aparición o un estudio de corte que nos diga qué porcentaje de la población tiene enfermedad diverticular, con certeza les digo que en la altura, así como no nos ganan mucho en fútbol, tampoco hay enfermedad diverticular. Gracias. Y bueno, es interesante lo que comentás. Y voy a esperar que los colombianos y los que viven en la altura nos digan después, porque yo no estoy seguro que la altura totalmente, o sea, disminuye la incidencia de diverticulitis aguda, pero es un buen tema para debatir. Guillermo, gracias por conectarte. Comenta prende tu micrófono primero, por favor. Primero felicitar a Alba por la presentación, ha sido muy ilustrativa. Yo querría hacerte una sugerencia antes de hacer mi pregunta. Rodrigo, debiéramos ver de tener algún sistema, por ejemplo, de evaluación o de poder hacer preguntas que la audiencia pueda contestar para tener, por ejemplo, una estadística de quienes usan o prefieren determinados métodos. No sé si se podrá o no implementar. Hay algunos sistemas que se pueden adjuntar al Zoom. Porque, por ejemplo, yo quisiera preguntar de los más de 110 presenciales que están en este Zoom, ¿cuántos de ellos usan rifaximina después del tratamiento del episodio agudo? Eso sería interesante de saber si todos están adhiriendo un poco a las nuevas guías de práctica clínica. Y lo que me gustaría saber, Alba, es si tienen pensado hacer un análisis, un reanálisis de todos los pacientes que ustedes ven, en aquellos a quienes, por ejemplo, les administraron rifaximina para mejorar la sintomatología o prevenir recurrencias, en cuántos de ellos hubo recurrencias y si la recurrencia siguió manteniendo el mismo hinchey o fue un episodio más grave. Y subdividirlos en grupos etarios. No es lo mismo tener un hinchey 1 a los 30 años que tenerlo a los 60. Entonces, eso también debiera ser un motivo de reevaluación, me parece. Gracias. Gracias. De momento estamos haciendo el análisis de qué está pasando con los pacientes a los que no les damos antibiótico, que es la primera parte. Respecto a lo de la rifaximina y la mesalazina, la verdad es que no todos lo pautamos, entonces es más complicado y necesitaríamos como una cohorte más grande para analizarlo, pero vamos, tomo nota para posibles futuros estudios que sería una
una idea bastante importante. Gracias. Alba, hay otra pregunta del chat, que cuando necesitas sí antibióticos, ¿cuál es la primera opción de antibiótico terapia? Sí, amoxicilina clavulánico. Una semana, uno cada 8 horas, y si es alérgico, ciprofloxacina y metronidazol. Ok. Profesor Isaías Fretes, quisiera hacer una pregunta. Profesor, por favor, prende tu micrófono. Sí. Está prendida. Buenas noches, linda presentación. Felicidades, doctora. Su trabajo es muy interesante. Quería hacer la siguiente pregunta. Como el control lo hacen por vía telefónica y probablemente ustedes tienen un sistema telefónico mucho más seguro que aquí en Paraguay. Pero puede ocurrir, una paciente vuelve con una diverticulitis ya complicada. El protocolo que ustedes tienen conlleva también una cierta protección ante problemas médicos legales. Gracias por la pregunta y por la felicitación. Tenemos, el estudio ha pasado al comité de ética, entonces está amparado por el hospital, ¿vale? Es un estudio que está aceptado por el hospital, por lo tanto, y nos estamos ciñendo a las guías. Entonces, cualquier problema que hubiese, al ser también un sistema público, pues estaría amparado por el servicio, por la sanidad pública madrileña en este caso. Alba, Muchas por gracias. casualidad, y aprovechando la pregunta de Isaías, y antes de pasar la pregunta a Alejandro, que está hablando de Buenos Aires, ¿hubo en tu experiencia en el hospital donde trabajás pacientes que se fueran con tratamiento ambulatorio sin antibióticos y que volvieron con un hinche 4 y con necesidad de un Hartmann o algo así muy dramático? ¿O cuál es la experiencia de los que fallaron? ¿Nos podés compartir? Sí, de momento llevamos un año y medio con la implementación de este protocolo y han entrado 57 pacientes de unos 120 o así diagnosticados, estoy diciendo de memoria los datos, pero de 120 diagnosticados, 57 sin antibiótico. Y hemos tenido que iniciar el antibiótico en 4 y todos ha sido por fiebre, pero no ha habido necesidad de cirugía, no ha habido ni siquiera necesidad de drenaje percutáneo porque haya aparecido un absceso. O sea, bastante buena. Alejandro, gracias por conectarse. Prende tu micrófono, por favor. Sí, sí. Gracias a ustedes por la actividad esta tan interesante. Bueno, en principio felicitar a Alba y felicitarte a vos. Lo otro, me encantó la modalidad del artículo, que es un artículo que es distinta al artículo científico habitual. Y por ahí remarcar dos cosas. Uno, que tal vez uno piensa en diverticulitis, antibióticos, sí o no, y es como una cosa banal, se los doy igual. Nosotros acá en Buenos Aires estamos en este momento con una epidemia de Clostridium, entonces pacientes que vienen ambulatorios por ahí con un tratamiento antibiótico banal tienen una colitis severa por Clostridium y eso está generando bastante impacto en nuestro sistema de salud. La pregunta que yo tengo para Alba, tengo dos preguntas. Una es, la parte esta de seleccionar los pacientes, por ahí cuando uno ya tiene más experiencia es más fácil definir cómo es el tratamiento individualizado para cada paciente, pero la cosa es cómo transmitirlo a los más jóvenes. Entonces mi pregunta es si además del algoritmo que nos presentó, tienen como un anexo para darle a los residentes o a los más jóvenes como para poder identificar exactamente qué paciente va con antibióticos y cuál va sin antibióticos, o si es solamente el algoritmo que presentó. Y lo otro que creo que recién lo contestó es si de rutina a todos los pacientes que han tenido un episodio les dejan rifaximina o mesalazina. Sí, gracias por la felicitación. Hay un protocolo más desarrollado sobre qué pacientes van sin antibioterapia. Para la modalidad del artículo tenía que ser como más resumido, pero sí, tenemos unos criterios estrictos de patologías previas como insuficiencia renal, diabetes avanzada, hepatopatía, enfermedad inflamatoria intestinal, la edad de más de 80 años sería límite también. Y eso lo conocen los residentes, saben el protocolo perfectamente. Y nada, como lleva ya un año y medio en funcionamiento, pues al final va ya un poco todo rodado y ya pues todo eso lo van sabiendo. Pero es más
más extenso que lo que hay en el algoritmo, pero bueno, que no se podía poner más. Y lo de la mesalazina, como dice, lo he contestado antes, es un poco durante el seguimiento de las consultas cuando decidimos si el paciente lo necesita o no. Alba, creo que hay 3 preguntas más, una de las cuales ya respondiste, pero si podés repetir. Martín preguntó las recurrencias, bueno, nosotros hablamos de las complicaciones, pero quisiera, Martín se refiere a las recurrencias o recidivas en grupos con antibióticos y sin antibióticos a largo plazo, me imagino. Claro, pero ahí estamos entrando en que Es muy dar temprano. antibiótico, claro, dar antibiótico o no dar antibiótico va a afectar en que el paciente tenga una nueva diverticulitis dentro de 6 meses. Está estudiado en dos de los artículos que lo hemos desarrollado en el metaanálisis, pero tampoco creemos que por la fisiopatología de la diverticulitis eso influya. Ok. Lo otro es, en tu protocolo manejan, me imagino que una minoría de los casos que tuvieron diverticulitis del lado derecho, sino también del lado izquierdo, y se lo manejaron igual. No, no lo hemos manejado igual porque de momento la evidencia que hemos leído y con la que trabajamos es de diverticulitis izquierda y de momento no nos hemos atrevido, pero vamos, es que claro, en nuestra población hay muy pocos casos de diverticulitis derecha. Ya sabemos que es más frecuente en países asiáticos. Nosotros hemos tenido, que yo recuerde, 2 en los últimos 2 o 3 años aproximadamente. Y última pregunta del chat es, ¿qué maneja ahí cuando tienen una diverticulitis aguda? ¿El cirujano sí o sí lo ve al paciente o los, digamos, urgenciólogos podría manejarlo sin que pasara por un cirujano? Eso depende del hospital. También lo hemos preguntado en la encuesta, la gran mayoría lo maneja el cirujano, pero sí que es verdad que el primero que recibe al paciente es el médico de urgencias, ¿no? Entonces, bueno, es el que hace el diagnóstico y una vez con el diagnóstico, en la gran mayoría de centros es el cirujano el que toma la decisión de si se va con antibiótico, no, si ingresa, si necesita más seguimiento. Bueno. Otra pregunta, ¿qué analgésicos dan? Buena pregunta, porque cada uno de los 4 ensayos clínicos que hemos visto, que hemos estudiado, pone una pauta de analgesia distinta. La que nosotros ponemos es paracetamol, ibuprofeno y omeprazol, por eso de estar una semana con el ibuprofeno. Sería el tratamiento 7 días, paracetamol, ibuprofeno y omeprazol. Okay. Pero vamos, en los artículos pues hemos visto un poco de todo y no hay unanimidad. Perdón. Me imagino que ustedes tampoco tuvieron complicaciones relacionadas a los antiinflamatorios y analgésicos. No. Y la pregunta es, Nairo pregunta, ¿por qué decidieron el punto de corte de edad 80 años? Pues nosotros nos hemos basado principalmente en el estudio Dynamo, que es el que hemos dicho que el tratamiento era ambulatorio y la verdad que el punto de corte nos pareció bastante razonable, aunque nos tendríamos que empezar a plantear que con el envejecimiento de la población y que cada vez, aunque la población sea mayor, llegan más sanos, pues podríamos ampliar un poco el margen por arriba. Pregunta de Rita de Brasil. ¿Cuáles son los criterios para cirugía programada en diverticulitis bajo tu algoritmo? Pues yo creo que principalmente la repetición de los episodios, muchos episodios durante un corto periodo de tiempo, sin decir un número, por supuesto, que el paciente tenga síntomas resistentes a la rifaximina de la mesalazina. Y yo creo que serían esos principalmente, la repetición de los episodios y que haya síntomas. ¿La edad no necesariamente va a ser parte de tu algoritmo para eso? No, yo creo que no. Con lo que se ha visto en los últimos años, creo que la edad no debe ser un factor como para indicar la cirugía. En todo caso, para rechazarla en pacientes más ancianos. Ok. Gustavo, ¿querés hacer un último comentario? Si vamos un poco cerrando. Hay una última pregunta de probióticos para evitar la recurrencia. Pues por lo que hemos estado leyendo no hay evidencia todavía, pero claro, también se está investigando sobre el papel de la microbiota en
en la fisiopatología de la diverticulitis. Entonces, probablemente pues por ahí vayan un poco los tiros y los probióticos puedan ayudar a evitar la aparición de nuevos episodios. Okay. Pero de momento no, yo no me podría mojar, la verdad. Okay. Gustavo, ¿querés hacer algún último comentario o no? Muy cortito, un poco apoyando la presentación de Alba con esto que hubo una pregunta en donde decían que había cierto miedo de que si fracasaba el tratamiento que no tenía antibióticos, podía poner en riesgo al paciente de tener un evento de diverticulitis complicada, y en realidad lo que se sabe y lo que se ha visto es que en general los episodios de diverticulitis aguda complicada en general debutan de esa manera y no son los que comienzan con un estadio inicial o como una diverticulitis aguda no complicada, que es la población que nos trajo hoy Alba para discutir. Y la última pregunta muy cortita es, lo preguntó Rodrigo recién, pero Rodrigo decía si lo veía el cirujano o si lo veía el emergentólogo. Ahora, el cirujano que lo ve, Alba, ¿es un cirujano colorectal con cierta dedicación en la especialidad nuestra, o es un cirujano general que está en la guardia de emergencias del hospital? Lo ve el que está de guardia. Lo ve el que está de guardia, pero vamos, yo hablo por la experiencia de nuestro hospital, lo ve el que está de guardia, pero al estar el protocolo establecido, todos lo siguen o todos vamos a una. Probablemente si alguien tiene dudas, si no es un cirujano coloproctólogo, pues probablemente opte por la opción del antibiótico, porque es lo que se ha hecho siempre, pero en general, como ya llevamos un tiempo de rodaje, se está implantando bastante bien. Alba, dos preguntas nomás y los cerramos. Primero, los pacientes que son inmunocomprometidos y necesitan antibióticos, ¿eligen antibióticos distintos que el normal o sigue el mismo algoritmo? No, seguimos el mismo algoritmo. Sí que es verdad que a lo mejor depende un poco de la inmunodepresión. Si es una diabetes, a lo mejor se va a casa con tratamiento antibiótico, pero si es un VIH avanzado, pues decidimos ingresarlo. Pero en general es el mismo antibiótico, decidimos el mismo antibiótico. Ok, y la última es, ¿ves algún... Creo que hablamos de diverticulitis no complicada con base al hallazgo de una tomografía computadorizada de abdomen. La pregunta es, ¿hay algún rol para los enemas con contraste hidrosolubles acá en el manejo de la diverticulitis? Nosotros no lo hacemos con enema y por lo que he leído hasta la fecha tampoco. Hay más duda entre si hacer ecografía o TAC, que yo creo que sería como un poco el siguiente paso, si nos podemos fiar solo de la ecografía o necesitamos en todo TAC. Mira, Alba, te quiero agradecer un montón. Ya sé que son casi las 2 de la mañana ya. Nada, como si estuviera de guardia. No, en serio, por la presentación, por la discusión, por las preguntas. La verdad que hicimos 3. Fuiste la tercera contra MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, y ¿sabes qué? Fuiste la que tuviste más asistencia de todas, Vaya. por lo cual te felicito y te agradezco un montón por haber presentado. Y bueno, lástima que estamos tanta diferencia de horario, porque te iba a invitar a los próximos para que estés presente, pero cuando puedas y cuando quieras, sos una invitada de honra nuestra, ¿sí? De honor. Encantada, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, gracias a todos ahí. Gustavo, una vez más por estar ahí conectado y hacer la discusión un poco de diverticulitis. Y nada, agradecer a todos y invitarlos. Le vamos a mandar otra vez la invitación por la próxima sesión, otra vez con un tema que sea de la revista de Diseases of Colon Rectum y que sea un tema interesante para todos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.